Muy buenas, fuerteventuristas. Durante los próximos minutos te voy a contar todo lo que sé sobre el campo de concentración de Tefía en Fuerteventura y lo que allí ocurrió. ¿Me acompañas? Una vez visitado el Ecomuseo de la Alcogida y junto al parking, podemos recorrer este camino de tierra, tendrá como mucho unos 1000 metros, que nos lleva a lo que es un actual albergue juvenil. También lo puedes poner en Google para ir directamente hasta allí. Se ve al lado, se ve justamente un molino que también es interesante ver. Bien, pues ese albergue juvenil en su día fue la antigua colonia penitenciaria agrícola de Tefía, y ahí se recluyen a presos políticos de las Islas Canarias o incluso venidos de otros lugares de España, enjuiciados por la ley de vagos y maleantes. Estuvo funcionando entre 1954 y 1966 y tiene una especial importancia el recluimiento de presos por su orientación sexual. De hecho, ahora os voy a mostrar algunas placas conmemorativas de, bueno, de lo que sucedió en este sitio y que, bueno, pues recuerda tanto a presos políticos como al colectivo de personas homosexuales. Frente al campo de concentración puedes ver el molino de Tefía, que junto con el Ecomuseo de la Alcogida son los más visitados de este entorno, pero la gente no sabe que el actual albergue juvenil fue un auténtico horror para cientos de españoles. Esta colonia agrícola se crea en 1954 bajo las órdenes del Ministerio de Justicia para el cumplimiento de la ley de vagos y maleantes en la isla de Fuerteventura. Las instalaciones fueron cedidas por el Ministerio del Aire, tal y como se indica en esta orden publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de enero de 1954. Te dejaré todos los enlaces que vaya citando en este vídeo bajo la descripción de este vídeo. Por si necesitas otra excusa más para acercarte por este lugar, dentro del actual albergue juvenil podemos ver el Observatorio Astronómico de la Agrupación Astronómica de Fuerteventura. El 15 de julio de 1954 se amplía la Ley de Vagos y Maleantes, vigente desde la Segunda República en agosto de 1933. Se modifican un par de artículos para dar cabida a las personas homosexuales, tal y como se muestra en el siguiente Boletín Oficial del Estado, número 198, firmado por el dictador Francisco Franco. Según podemos leer en la prensa actualmente, durante los años de funcionamiento, la colonia agrícola acogió entre 300 y 350 presos. Sin embargo, solo 20 de ellos lo fueron por su disidencia sexual, según los expedientes de vagos y maleantes analizados. Disculpe, señor, aquí no se puede grabar. Los presos de Tefía estuvieron sometidos a duros trabajos forzados, a rigurosos regímenes disciplinarios, terribles palizas, vejaciones, hacinamiento, falta de higiene, les hacían pasar un hambre atroz, hasta el punto de buscar comida en la basura o incluso de prostituirse con algún funcionario a cambio de comida. Octavio García, un exrecluso, afirma que recibieron el mismo trato que los judíos en los campos de concentración y que solo faltaban las cámaras de gas. Este campo de concentración estuvo en funcionamiento durante 12 años
siendo cerrado en 1966 con la publicación de la siguiente orden ministerial firmada por el ilustrísimo señor Director General de Prisiones, con una introducción donde se aseguraba su éxito tras los años de funcionamiento. En la actualidad, aunque existen 2 placas conmemorativas de lo que allí ocurrió, poco más se ha avanzado en recuperar este lugar como un espacio para la memoria histórica de España. Hasta tal punto que yo me pregunto, ¿por qué la serie Las noches de Tefía no ha sido rodada en este mismo sitio? Afortunadamente, el alumnado de algunos IES de las islas de Fuerteventura comienzan a saber lo que allí ocurrió, para tratar de que la historia no vuelva a repetirse. Un alumno del IES San Diego de Alcalá, en Puerto del Rosario, dice: «Es bonito que hoy podamos usar el albergue sin relacionarlo con su pasado, pero creo que tampoco está bien olvidar. Nosotros no conocíamos nada de esto». Me encuentro en la parte trasera de la colonia penitenciaria agraria de Tefía y estos serían los campos en donde trabajaban los presos. Y poco más. Te agradecería que le dieras un like si te ha gustado, compartieras con tu gente. Importante, suscribirte a mi canal y darle a la campanita si deseas recibir futuras notificaciones sobre las publicaciones que realizo en mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!